Si salimos a la calle y preguntamos a cualquier persona qué es ser normal hoy en día, muchas personas te van a contar que ser normal es, por ejemplo, salir el fin de semana y atiborrarse alcohol, que, por ejemplo, es normal pasar todo el día pegado a una pantalla frente a un ordenador, que es normal también estar en redes sociales, viendo fotos de otras personas, salir poco a caminar, por ejemplo, estar más en espacios interiores. A ver, todo esto es verdad que es muy polémico. Hoy el episodio de Café Hierros va acerca de este tema y os voy a contar cómo, por ejemplo, hay ciertas cosas que yo con el paso del tiempo he ido dejando de hacer, pero también me he dado cuenta de cómo muchas de ellas te hacen salir, en cierto modo, del ámbito de la socialización. Y me explico. Si yo, por ejemplo, en lugar de salir de fiesta todos los fines de semana, salgo una vez cada cierto tiempo porque es lo que me apetece y porque el resto del tiempo prefiero, yo qué sé, levantarme al día siguiente y hacer otra cosa diferente a lo que se hace normalmente, a lo que hace la gran mayoría, bueno, pues en este caso va a estar peor visto. Si yo, por ejemplo, cambio mi alimentación y cuando me proponen comer cada día o muchos días ultraprocesados o cierta comida que sé que no es la más nutritiva y que no me aporta ningún beneficio, yo prefiero hacer las cosas diferente, bueno, pues en este caso también va a ser algo que se mire con cierto recelo por parte de la gran mayoría de personas que hacen totalmente lo contrario. Así que bueno, lo dicho, voy a hablar acerca de este tema hoy. Podéis dejarme también vuestros comentarios en mi web, ivyamazares.com, también allí donde me escuchéis, en Spotify, Apple Podcasts, donde sea, donde se puedan dejar comentarios. Bueno, pues yo leo todos, así que podéis dejarme por ahí lo que opinéis acerca de este tema. Y también os recuerdo, como en cada episodio, que me encontráis en la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido vía email y a todas las personas que están suscritas, bueno, pues de vez en cuando les voy enviando algún regalo, alguna rutina, alguna cosa un poco diferente para formar una comunidad bastante chula. Así que bueno, dejo los enlaces en las notas del episodio. A ver, este tema de las cosas que están normalizadas en la sociedad, a mí ya me da un poco igual, porque es verdad que con el paso del tiempo, cuando te metes en el mundillo de querer cuidar un poco más tu salud, lo ves rápidamente. A vosotros también os habrá pasado eso de que, por ejemplo, en el momento que te pones a entrenar o que entrenas más que la población media, imagínate, vas 3 o 4 veces al gimnasio a la semana, bueno, pues empiezan a surgir ciertos comentarios de te estás obsesionando, eso no es tampoco nada bueno, deberías de entrenar menos, bueno, este tipo de cosas, este tipo de comentarios que tampoco aportan nada y que deberíamos de evitar a toda costa. Pero no solamente eso, si por ejemplo empiezas a cambiar tu alimentación, a decir, mira, sé que estas cosas no son tan beneficiosas, entonces voy a eliminarlas y voy a intentar cuidar un poco más los alimentos que compro, los alimentos que por ejemplo cuando voy al supermercado añado a mi cesta. Bueno, pues en este caso también va a haber una gran parte de la población que esté no en contra, pero sí que te lo eche en cara con ciertos comentarios como vas a pensar que con esto vas a vivir más de 100 años. Pues yo conozco a una persona que se alimentaba igual que tú con este tipo de alimentos y al final le diagnosticaron una enfermedad. En definitiva, cosas de este tipo que, como digo, tampoco aportan nada y sobre todo cualquier persona que quiera mejorar su alimentación, que quiera cuidarse un poco más, es algo totalmente opcional. Lo puede hacer perfectamente y sobre todo va a ser beneficioso para él. Así que en este caso considero que si cualquier persona te está diciendo esto, te lo está diciendo básicamente porque se siente ofendida o se siente, por así decirlo, atacada hacia las costumbres o hacia los hábitos que ella misma está haciendo. Y si nos vamos al ámbito de, por ejemplo, personas quizás más jóvenes que salen de fiesta, que beben alcohol cada fin de semana, si uno de ellos únicamente decide cambiar las cosas y decir, mira, yo en lugar de salir cada fin de semana o, por ejemplo, salir todos los días, lo que voy a hacer es, muy de vez en cuando me apetezca algo, sí, pero el resto del tiempo prefiero hacer otras cosas, por ejemplo, levantarme al día siguiente un poco antes porque quiero entrenar, porque quiero hacer otras actividades que me llaman más la atención, que no salir únicamente de fiesta y beber. He conocido las dos partes. He conocido a personas que les gusta simplemente salir de fiesta, beber, pasarlo bien y ya está, no hacer nada. Y por otra parte también otras personas que quizás están un poco más enfocadas en otros ámbitos y sí que es cierto que salen de vez en cuando les apetece, pero que no es algo prioritario para ellos y que por lo tanto lo dejan en un segundo o tercer plano o incluso más. En este caso, también esas personas van a ser criticadas por estas cosas que, como digo, están normalizadas en la sociedad. Y pasa en muchas más cosas. O sea, tenemos normalizados ciertos conceptos que bajo mi punto de vista no hacen otra cosa que empeorar nuestra salud y que cuando intentamos romper con ellos, bueno, pues la gran mayoría de personas no es que se opongan como tal, pero sí que es cierto que te lo echan en cara con algunos comentarios que hacen que muchas personas al final se echen para atrás
o que les cueste un poco más, que tengan un poco más de fricción en el proceso. Si yo, por ejemplo, voy a entrenar y me están todo el día echando en cara de que estoy obsesionado, de que solo miro para mi cuerpo, de que, por ejemplo, soy un egoísta, de que tampoco es nada bueno para la salud, bueno, este tipo de cosas, bueno, pues está claro que no me van a ayudar. Lo mismo, por ejemplo, si intento llevar una mejor alimentación, si intento ser menos sedentario, si, por ejemplo, no bebo tanto alcohol o no bebo alcohol directamente porque no es algo que me aporte nada y que no lo veo necesario. Entonces, en este caso, van a ser cosas que generen crítica, que generen cierto rechazo y puede que en ese caso haya muchas personas que opten por directamente seguir la corriente, lo que está normalizado entre comillas, ser sedentario, atiborrarse a ultraprocesados, beber alcohol a diario, pasar todo el día, por ejemplo, en interiores, dar pocos pasos al día, quejarse en redes sociales de absolutamente todo este tipo de cosas. También es curioso porque a veces me han preguntado qué tiene de malo estar todo el día en interiores. Si estás calentito, no pasas frío, es mucho más saludable que no estar por la calle cuando, por ejemplo, en invierno hay 1 grado, hay 5 grados y estás pasando frío, o está lloviendo, te estás mojando, en definitiva. ¿Qué hay de malo en pasar tiempo en interiores? A ver, más que de malo o de bueno, en general normalmente pasar tiempo en interiores se asocia con peor salud porque no nos da la luz solar, porque no sintetizamos vitamina D, porque tenemos peor salud ocular y en definitiva porque no nos movemos, porque pasamos mucho tiempo delante de la pantalla. Y si lo extrapolamos a otras cosas, también habría personas que nos dicen, pero ¿qué tiene de malo ser sedentario? Si yo prefiero estar en el sofá, prefiero estar aquí a gustito viendo la televisión en lugar de estar entrenando, que todas esas personas que entrenan fuerza con grandes cargas, con muchos pesos, bueno, pues al final se terminan lesionando y terminan jodiendo su salud. Bueno, pues en este caso también tenemos las dos partes, pero lo que sabemos, de lo que tenemos evidencia a día de hoy, es de que normalmente no hacer estas cosas, por ejemplo, llevar la contraria en estos aspectos, es bastante más beneficioso. Y sí que es cierto que luego, al final, en la vida, pues se pueden dar muchas casuísticas diferentes, pero normalmente una persona que se activa, una persona que entrene, que por ejemplo lleve una buena alimentación, que por ejemplo tenga una buena vida social, pero con un buen círculo social, que no solamente piense en beber, en por ejemplo comer mal, todo este tipo de cosas, pues va a tener mucha mejor salud y en general no va a tener tantos problemas luego cuando vayan pasando los años. Así que este episodio le quería hacer sobre todo para aquellas personas que están en ese proceso de intentar cuidarse un poco más, sobre todo porque tienen un entorno que no les apoya favorablemente en nada de esto. Y simplemente quería comentar que tenéis que intentar, sobre todo, hacerlo para vosotros mismos. Pensar un poco en que si vosotros estáis mal, vais a estar mal para el resto y que si vosotros estáis bien, pues vais a estar bien para el resto. Esto es como, por ejemplo, cuando me comentan de que un padre, cuando vaya a entrenar, lo primero que tiene que hacer es cuidar de su familia, cuidar de todo lo que tiene que hacer, trabajar, hacer todo eso y luego ya si tiene algo de tiempo entrenar. Y yo considero que un padre o una madre que se cuiden, que cuiden su alimentación, que entrenen, que sean activos, que cuiden de su salud en general, van a ser mucho más beneficiosos luego para sus hijos, para su familia, que no si, por ejemplo, lo dejan en un segundo o en un tercer plano y al final terminan pasando los días y nunca se hace nada. Así que en este caso habría que mirar primero por uno mismo para aportar todo lo bueno que podemos aportar al resto, ya bien sean hijos, ya bien sea familia, amigos o quien sea. Así que bueno, en este caso, como digo, hay cosas que están normalizadas en la sociedad, pero formar parte de esta norma en general daña la salud, así que tendríamos que hacer lo contrario. Comentadme lo que opináis en mi web ivllamazares.com, también me encontráis, como digo, en lifters.es, lo podéis dejar también en la plataforma en la que escuchéis este podcast, si admite comentarios. Lo dicho, me parece importante sobre todo para cualquier persona que esté o que pretenda dar un cambio en su vida, que se vea rodeado de malos hábitos y de cosas normalizadas que no deberían de ser normales hoy en día, pero bueno, lo dicho, ya sabemos cómo funciona todo esto. Espero que os ayude el episodio, sobre todo a mejorar cada día un poco más. Y sin más, nos escuchamos ya la semana que viene, de nuevo por aquí, en otro episodio de Café y Hierros. Que paséis buen día. Chao.